agentes del Cuerpo Nacional de Policía han presentado hoy a los medios de comunicación dos operaciones. Una, la operación denominada Nando. Con la colaboración de la Policía de Italia se ha desarticulado un grupo organizado dedicado a introducir y distribuir cocaína en Gran Canaria. La investigación comenzó en junio de 2010 cuando los policías de la Brigada Policial de Policía Judicial de Las Palmas tuvieron constancia de que había una banda organizada que estaba introduciendo sustancias estupefacientes en las islas. En esta actuación policial se ha llevado a cabo en 5 fases diferenciadas y como resultado de las mismas se han obtenido 22 personas detenidas. La otra operación, denominada Trébol, en la que agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a 47 personas por tráfico de heroína y cocaína en Las Palmas. Para ello se ha contado con la colaboración de la Policía de Bélgica y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La investigación comenzó en noviembre de 2010 a raíz de una tentativa de homicidio con un arma blanca sufrida por un hombre de procedencia ganesa, en lo que aparecía un ajuste de cuentas entre delincuentes. Su presencia en esta rueda de prensa para hacerles llegar a la sociedad canaria en particular y al resto de ciudadanos españoles en general, a través de ustedes, pues estas dos operaciones de importancia internacional y que en algún caso, pues, digamos, significa la operación más importante de los últimos años en la lucha contra el tráfico de cocaína en España y en Canarias. Me acompañan aquí en este estrado la comisaria Sagrario de León, que es la comisaria jefe provincial de Las Palmas, y el comisario José Camejo, que es el jefe de la Brigada de Policía Judicial, que es la que ha desarrollado estas dos operaciones que les vamos a exponer. La mecánica de la rueda de prensa va a ser la siguiente. Yo les voy a hacer un esbozo inicial en qué consisten estas dos operaciones. Luego le cederé la palabra al jefe de la Policía Judicial, que entrará en detalles acompañado de un PowerPoint con imágenes, etcétera. Luego abriremos una fase de preguntas sobre cosas que quieran ampliar o que no hayan quedado claras. Y luego daremos ya por terminado con la rueda de prensa. En los lápices de memoria van a encontrar imágenes de cierta calidad, porque lo que se ve aquí son solamente la cocaína, que está en bolsas. No es que apareciera en estas bolsas, apareció, como lo verán ustedes en las imágenes, pero es que esto ya está precintado por la autoridad judicial y no podemos romper el precinto. Y en el tema de la heroína, eso ya pasó a disposición judicial y nos resulta imposible traerlo aquí físicamente, los kilos de heroína, pero sí que lo tienen en imágenes tal como se intervino en su día. Bueno, entro ya a explicar las dos operaciones que presentamos. Una es Operación Trébol, que fundamentalmente trata de la desarticulación del principal grupo que traficaba con heroína en las Islas Canarias, aunque también se les ha ocupado ciertas cantidades de cocaína. Fundamentalmente, esta Operación Trébol destaca por varias características que eran, digamos, novedosas. La primera es la participación de personas muy diferentes por su origen y por sus nacionalidades, e incluso una relación comercial entre grupos suramericanos con grupos africanos para que unos distribuyeran la heroína. Por ejemplo, los suramericanos distribuían la heroína que les proporcionaban los africanos y los africanos distribuían cocaína que les proporcionaban los suramericanos. Es decir, que había como una especie de, podemos decir, de una coalición de los grupos delincuentes para, a pesar de tocar su área, también tocaban áreas de los otros. Digamos que había ahí una especie de sociedad, entre comillas. Para que se hagan una idea de esta Operación Trébol, se ha detenido a 47 ciudadanos, de ellos 44 han ingresado en prisión, y nacionalidades tenemos de Sierra Leona, de Nigeria, de Eslovaquia, de Cuba, de Rumanía, de Ghana, de Liberia, de Guinea-Conakry, República Dominicana y españoles. Aquí para darse una idea de estas tramas, que luego explicará el comisario de Policía Judicial, pues la complejidad, porque estamos hablando de idiomas distintos, lenguas distintas. Un detalle también importante, que hemos tenido 159 intervenciones telefónicas durante la investigación, lo que ello supone
pues vuelvo de usar traductores, intérpretes, en algunas ocasiones son lenguas tribales del Golfo de Guinea, en fin, que la complejidad ha sido muy importante. Esta operación Trébol se subdivide en 3 operaciones: la operación Saint, la operación Taíno y la operación Susu, que explicará posteriormente el jefe de judicial. Las 2 operaciones se inician en el 2010, pero esta Trébol se acaba en marzo de 2012. Lo que pasa que ha habido un secreto sumarial que hasta el mes pasado nos ha levantado y no hemos podido presentar esta operación a los medios de comunicación. La segunda operación, la operación Nando, fundamentalmente es de cocaína. Esta comenzó también en el 2010 y ha terminado en abril del 2012. En la anterior operación Trébol no he comentado que se ha hecho en colaboración con la policía belga, de Bélgica. Y esta operación Nando de cocaína se ha hecho en colaboración con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos y con la policía italiana. Ha habido 22 detenidos que han ingresado todos en prisión, de los cuales 15 eran colombianos y 7 eran españoles. Se han incautado 430 kilogramos de cocaína, un importe final aproximado de 70 millones de euros, una vez puestas en el mercado. Se han intervenido 386 teléfonos en la operación Nando, para que tengan también la complejidad que ya ha supuesto. Hemos hablado en un caso, en la operación Trébol, de 159 intervenciones telefónicas, en esta han sido 386 teléfonos los intervenidos. Vuelvo a insistir, la participación italiana ha sido muy importante. Se detuvo a uno de los principales capos de esta red de narcotraficantes en el norte de Italia, en una ciudad que se llama Como, y se le incautaron más de 500.000 euros porque era para hacer un contacto y negociar un envío de cocaína. Yo voy a terminar ya. Lo que sí quiero dejar claro, que se han desarticulado en el tema de la cocaína, en la operación Trébol, el principal grupo de narcotraficantes de heroína de las islas. Además, hemos llegado hasta el último escalón, como luego veremos, desde los capos, en la cúspide de la pirámide, hasta el repartidor de la calle de Saman o de algún otro barrio de Las Palmas, como aparecerá luego en la presentación. En la operación Nando se ha desmantelado una de las más importantes tramas de traficantes de cocaína de Sudamérica hacia Canarias. No digo la más importante, pero sí que de incautación en tierra, físicamente, los 400 kilos de cocaína que aquí vemos, es la mayor incautación en tierra posiblemente de Canarias. Se han incautado más droga, más cocaína en veleros, se han incautado en contenedores, pero lo que es en tierra físicamente, que fue en la isla La Graciosa, que quiero aprovechar también porque algún medio de comunicación en su momento se hizo eco de esta noticia. Yo hablé con ese medio porque la operación no estaba cerrada, hubo una filtración en La Graciosa y entonces evidentemente quiero agradecer que con los medios de comunicación que yo hablé, para que no dieran demasiada trascendencia, no que ocultaran la información, porque evidentemente había que darla, pero por lo menos que no insistieran mucho en ello porque estábamos todavía en la operación sin finalizar. Entonces quiero agradecer públicamente a los medios de comunicación que yo contacté con ellos, que efectivamente siguieron las indicaciones que yo les transmití y pudimos acabar felizmente esta operación. Le cedo la palabra al comisario José Camejo, jefe de Policía Judicial. Yo lo voy a ir explicando, pero quiero hacer una aclaración al principio. Yo siempre voy a hablar de todo lo que vamos a hablar, aunque yo no lo diga de manera explícita, estamos hablando de presunciones. Estamos hablando de presunciones. Son presuntos, todas las personas que están implicadas son presuntos, y todos los delitos que se le achacan o de los delitos que vamos a hablar también son presuntos. Porque estamos en la fase... ya se ha levantado el secreto de sumario, pero todavía no estamos en la fase, vamos, de aquí hasta que lleguemos a la fase de la vista oral y haya sentencias, todavía nos queda bastante. Aparte de esto, utilizaré un lenguaje más de tipo policial que de tipo judicial. Cuando yo hable de grupos, hablamos de grupos, no hablamos de lo que la ley habla como grupo armado o banda organizada, o grupo organizado, banda, etcétera. Vamos a hablar un lenguaje policial que es fácilmente entendible y que nos va a facilitar bastante las cosas. Haremos una reserva en cuanto a caras, porque ahí saldrán fotos, pero las caras están cubiertas,
Y en cuanto a los nombres, podemos utilizar algún nombre propio o algún apodo, porque es como ellos normalmente se dirigen y no identifican a nadie. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, vamos a empezar con la operación Trébol. En principio, os presento un poco cómo es nuestra brigada, cómo es la brigada de policía judicial. Porque muchas veces también salimos en la prensa y no sabemos a lo que nos estamos refiriendo o la gente no nos entiende. Bueno, nosotros tenemos 4 unidades grandes, que son la UDEF, Unidad Especializada de Violenta, que es la que trabaja el tema de delitos tecnológicos, tema de desaparecidos, temas de delitos contra las personas, temas de patrimonio, por ejemplo el tema de bono guaguas, que salió hace poco, y el SAF, todo lo que es el Servicio de Atención a la Familia, Menores y violencia de la mujer. La delincuencia económica y fiscal, que ahora mismo hay 2 operaciones todavía abiertas, Siberia y Montecarlo, que le sonará. Y la unidad de tratamiento de la información, que es la UTI. Esa es una gran desconocida, pero es muy importante en todo. Hoy vamos a hablar de UDICO. UDICO concretamente tiene un jefe de unidad y tiene 4 grupos operativos. Operación Trébol la llevó el grupo tercero. Estos 2 grupos son de gran tráfico. Uno se dedica básicamente a cocaína y otro a heroína. Pero eso no quiere decir que toquen solo la heroína y si aparece algo de cocaína, preferentemente heroína. Y luego tenemos el grupo de mediano tráfico. La operación Trébol es básicamente esto, lo que ha dicho el jefe superior. Un entramado delictivo en Las Palmas que estaba ubicado aquí en Las Palmas principalmente, que se dedicaba básicamente al tráfico de heroína. Muy importante la heroína, muy difícil de eliminar el tráfico de heroína, y muy dañina la heroína. También nos encontramos con una relación importante entre la heroína, que lo mueven los africanos, y la cocaína, que siguen teniendo la exclusiva sudamericanos, de un país o de otro. Esto podría ser un esquema relacional de la operación. Yo voy a hacer bastante referencia a los gentilicios, es decir, hablaré de nigerianos, hablaré de africanos, hablaré de dominicanos, pero hablaré de ellos porque ellos son los que en realidad el país, la nacionalidad, es lo que le da cohesión al grupo y le da conformación como tal, y le da hasta seguridad. Los grupos dominicanos y nigerianos son bastante cerrados, igual que pasa con los grupos colombianos, son tremendamente cerrados y pasaba en su época con los grupos italianos. Entonces explicar esto es complicado, entonces yo lo voy a intentar hacer de la manera más sencilla posible. Aquí hay 3 grupos, 3 entramados, 3 grupos que básicamente son, Saint, con la operación Saint, esta es nigeriano, Saint, luego Taíno, que es una operación que nosotros la llamamos de africanos, que es donde han aparecido todos estos africanos que ha hecho mención el jefe superior, que aparte de nigerianos, han aparecido guineanos y aparecen de otros países más. Y luego lo que va a ser la última que vamos a ver, que es Susú. Susú es de República Dominicana, son dominicanos. Aquí, como veréis, no aparecen los colombianos. Hay cocaína que la mueven Susú, pero no aparecen los colombianos. ¿Cómo es todo este entramado? Os lo explico desde arriba, desde donde tiene más poder, hasta abajo. El principal proveedor estaba en Bélgica. A esto no llegamos al principio, a esto llegamos bastante más adelante. Pero sí detectamos que los envíos venían de Bélgica, venían a través de estas personas que están aquí en el centro, que son comunes. Este es un tal Alex, lo llamábamos Alex, es su apodo, que tenía contactos tanto con unos como con otros. Este se movía muy bien, era el contacto de todo el mundo. Empezó trabajando mucho con Saint y luego saltó a trabajar con Taíno. A partir de ahí, a través de de aquí, que es el que llama, es un dominicano que llaman El Gallo, entabló conversaciones con, aparecieron las relaciones con los dominicanos. La historia es así. Básicamente este hombre forma parte central de toda esta historia y este hombre también. Y Frami, este es un guineano de Guinea Ecuatorial que también estaba surtido por el belga. El belga surtía a 2 grupos en Canarias. Uno era a través del guineano, que movía por Taíno. Si nos fijamos en este grupo, en este esquema relacional, vemos quiénes son proveedores, quiénes son almacén,
quiénes son almacenadores, por decirlo de alguna manera, quiénes son vendedores. Esta era la pareja de este guineano era una colombiana, que era hija de El Gallo, y bueno, y así sucesivamente. Esto está muy reducido, porque si no nos volvemos locos. Con todos los detenidos que hay, esto sería ininteligible. Aquí temas que son importantes. En principio, aunque estos estén en el centro, este formaba parte de esta red, se le detuvo junto con esta red, y a este se le detuvo junto con la red de Susú. Este se le detuvo dentro de la suya. Y posteriormente fue cuando llegamos aquí arriba. Los 3 grupos y las 3 operaciones son estas: Sainz, Taíno y Susú. Y así las vamos a ver. ¿Cómo se consiguió desarticular a unas mientras que los otros grupos no se daban cuenta? Bien, pues la estructura mental que nos podríamos hacer como imagen serían pues los anillos olímpicos, en la que hay una parte coincidente de los 2 grupos, pero otras que están más alejados, otros individuos que están más alejados de lo que es la parte central, la parte común. Entonces se empezaba por detener a los de la parte más alejada, con lo cual los de la parte común no lo sabían. Y a medida que se hacía una incautación, se hacían detención. Ya estaban localizados, identificados e implicados antes de hacer la detención. Todas las detenciones, o la inmensa mayoría, fueron por envíos desde Bélgica a España. Utilizaban aeropuertos de segunda línea belgas y vuelos de bajo coste. No siempre utilizaron nigerianos, es lo que menos utilizaron. Utilizaban rumanos, búlgaros, dominicanas, utilizaron también, porque una del papel que jugaron los dominicanos fue servir de gente para que pudieran hacer viajes. Este hombre de aquí, Alex, viajaba con frecuencia a Bélgica, organizaba los traslados y luego volvía. Estaba 3 meses en Bélgica, enviaban un par de traslados para acá y luego volvía. Básicamente, este es el sistema. Lo importante es quedarnos que son 3 grupos diferenciados: Sainz, Taíno y Susú, pero que están todos íntimamente relacionados y es una sola trama. De ahí que creamos Trébol, como una sola operación para darle cohesión y sentido a toda esta historia. En todo esto forma parte muy importante tanto el juez instructor, que es el que trabaja con nosotros, dirige las investigaciones y vamos ubicando cómo se puede luego esto llevar a buen término, porque lo que nos importa siempre es la carga de la prueba al final y la vista oral, es donde de verdad conseguimos las penas, eso es lo que nos importa. Y la Fiscalía Antidroga, que también trabajó con nosotros en toda esta operación. Bueno, a partir de aquí seguimos por no entretenernos demasiado. Las unidades que intervinieron por el Cuerpo Nacional de Policía fue UDICO Las Palmas, que llevó el peso de todas las operaciones. El Grupo de Homicidio de Las Palmas, luego sabrán por qué, se los explicaré. Alcalá de Henares, porque tuvimos una intervención también en Alcalá de Henares. Aeropuerto de Barajas, los aeropuertos siempre trabajan con nosotros, y el aeropuerto de Gran Canaria. La Policía Federal Judicial de Bélgica, que tiene un papel muy importante porque coincidimos en la parte alta de la pirámide, en la parte alta del organigrama, coincidimos con ellos. Nos dimos cuenta ambos que algo venía de Bélgica y ellos se dieron cuenta que estábamos deteniendo gente que venía de Bélgica. Entonces a partir de ahí empezamos a trabajar, y luego el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, que colaboró con nosotros con el tema de la República de los Dominicanos. Más adelante lo veremos. El resumen, los resultados finales pues son un poco esto. Se detienen a 47 personas, de ellos 40, si no me equivoco, son 43 los que entran en prisión y ahí siguen. Los otros están acusados, aunque están en libertad. Las 7 personas en Bélgica que las detiene la policía belga, entre ellos el principal abastecedor. El material incautado, en principio parece que no es mucho, pero 9 kilos de heroína hoy en día es muy importante la heroína. Si quieren luego hablamos un poco de la heroína. Pero 9 kilos de heroína es muy importante, porque ellos los envíos, la heroína desde hace mucho tiempo, salvo casos excepcionales, en el mundo civilizado, por decirlo de alguna manera, lo que es por Europa, Europa básicamente, Estados Unidos, se mueven cantidades pequeñas. Ellos han llegado a la conclusión de que es más cómodo mover gente con 1 kilo, 1,5 kilos como mucho, 2 kilos a lo mejor, porque eso le dan salida muy pronto, da muchos beneficios y si le cogen tiene pocas pérdidas. Entonces da igual enviar 5 correos, porque no les cuesta dinero, que enviar una cantidad de 5 o 6 kilos y que le puedan coger 5 o 6 kilos. Si envía 5 correos sabe que como mucho pueden perder 1, no es un problema para ellos. Y como además el correo tampoco forma parte de su organización, si no es alguien que captan en Bélgica, que está por allí, que no tiene nada que hacer, le ofrecen 100 euros un pasaje a Canarias y se viene el tío, ya está.
Es así de sencillo. Esto es lo que se hace en Las Palmas, y Bélgica sí que hace una operación amplia, la trabaja, porque es que todo llegaba a Bélgica y desde Bélgica se distribuía a otras partes de Europa. Entre ellos, Canarias fue una de las que distribuían por las 2 personas que yo os decía antes, las 2 personas que tenían conexión con él, un nigeriano y un guineano. A partir de aquí vamos a ir red por red, vamos a irlo pasando más o menos por encima para hacerlo un poco rápido, de las aprehensiones que se han ido haciendo, cómo se fueron haciendo, cómo era cada una, bueno, y nos vamos familiarizando. Eso lo tienen anotado ahí. En noviembre, esto empieza en noviembre del 2010, el grupo de homicidios participa porque resulta que a un nigeriano, fue un nigeriano, sí. Hay un ajuste de cuentas, lo que en principio parecía una tentativa de homicidio, luego resulta que es una especie de ajuste de cuentas de bandas nigerianas que están en lucha por hacerse con el mercado de la heroína en Canarias. Por un lado, la tentativa de homicidio se resuelve, pero los grupos de UDICO entran a jugar. El grupo UDICO 3 concretamente empieza a jugar en esta historia. Y empieza con las detenciones. Empieza en marzo del 2011, empieza el primer correo humano procedente de Madrid, se detienen 6 personas. Se localiza un almacén común de varios traficantes y un pequeño laboratorio. Heroína y cocaína. Ellos envían de 2, aquí se detienen 2, 4, 6 personas. Si se fijan aquí, estos son bolas de heroína, son lo que también aquí en el argot se llaman boleros, que son las personas que traen eso en el interior de su cuerpo. Esto de aquí también es heroína y luego esto por aquí es cocaína. Bueno, la siguiente es en Alcalá de Henares, por eso hablábamos antes del grupo de Alcalá de Henares, porque Alcalá de Henares se convierte en un lugar de paso. Ahí preparaban y enviaban. Preparaban y enviaban. Entonces, sí lo sabíamos que ahí preparaban y enviaban, se prepara una operación, se detectan y se detienen. Y se cogen pues 1.500 gramos de cocaína y 1.100 gramos de heroína. Aquí lo que sí tenían es mucha fenacetina. La fenacetina es una sustancia de corte. Nosotros llamamos sustancias de corte, son las que se mezclan con la heroína. De hecho, 1 kilo de heroína cuando sale al mercado se transforma probablemente en 3 kilos o incluso 4. Ese es el dinero que da la heroína, que se transforma mucho más que la cocaína. No es que la heroína en origen sea más barata que la cocaína, es que luego se vende mucho mejor porque se multiplica por 3 o por 4. Seguimos. Ya con esto acabamos con la red anterior, con Saint, y entramos en Taíno. Taíno fue muy complicada desde el principio. Es la que está liderada por un ciudadano guineano que yo decía antes, Ifraín, lo podemos llamar Ifraín. Y bueno, y ahí estaba compuesta por gente de muchas nacionalidades. Entonces, bueno, fue bastante complicado. Aquí se hicieron más detenciones, se hicieron unas 5 detenciones. Son casi todos correos humanos, como podemos ver. Correos humanos que proceden de Madrid, se dedican 3 personas con cocaína. Volvemos de nuevo. Canarias, localización de un almacén común del grupo. Este almacén creo que estaba en Chamán. Fue donde se le cogió. Con 500 gramos de cocaína, 200 gramos de heroína y tal. Aquí ya veis que hay varios teléfonos. Esto es cocaína y esto es heroína. Y esto es heroína. Probablemente alguno de estos también sea cocaína. Aquí tenemos otra nueva detención de un correo humano procedente de Bélgica. Aquí es cuando ya empezamos a tener claro de dónde vienen, cuándo vienen. Los fines de semana normalmente proceden de Bélgica, aviones de bajo coste y bien. Aquí lo tenemos, lo que se cogió en ese momento. Aquí vemos la heroína y esto es cocaína. La blanca es cocaína y todo esto es heroína. Esto fue un sistema que utilizaron también para traer desde Bélgica, que era dentro de unos botes. Sencillamente unos botes esto me parece que eran botes de comida, unos botes de comida normales. Aquí dentro introducían la heroína. Introdujeron heroína y luego tenían la cocaína suelta por otro lado. También se detuvieron a otras 5 personas. Ya veis que cada vez que se hacía una incautación se detenían un grupo de personas y así sucesivamente seguimos trabajando con ellos. Aquí hay 540 gramos de heroína hasta que acabamos con la red Taíno. Taíno prácticamente queda liquidada. Y ya pasamos a la red Susu. La red Susu, más adelante lo veremos, Susu aparece, que es una organización dominicana que en principio no pintaba mucho en esto, pero empezamos a ver que los guineanos y los nigerianos que estaban en Taíno se relacionan con mujeres dominicanas. Todo esto nos lleva al denominado El Gallo, que era un hombre que tenía relación con ambos, igual que Alex, que era un guineano que tenía relación con ambos grupos.
A través de ello nos empezamos a dar cuenta que los dominicanos, que son un grupo muy cerrado, abren vías de comunicación con los nigerianos e incluso llegan a intercambiar, aquí lo tenemos, llegan a intercambiar heroína. Ellos, los dominicanos, recogen heroína y dan cocaína. De tal manera que lo que hacemos es una especie de diversificación, que no lo digo, del mercado. Soy capaz de vender cocaína y heroína. Y lo mismo le pasa a los africanos, que a lo mejor solo con la venta de heroína no consiguen todo su objetivo. Entonces pueden vender heroína y venden cocaína. Tienen las dos, los dos tipos de ventas, las dos sustancias que más dinero dan y que más están metidas en el mercado. Vemos que una de las cosas que hacen, que es lo que ya comenté, que a los nigerianos les facilitan mujeres, correos, en su transporte de la droga, pero claro, son mujeres que son difíciles de controlar porque vienen desde la República Dominicana, directamente vienen a Bélgica o a Holanda, de ahí pasan a Bélgica y de ahí vienen a España. Entonces son correos complicados, muy complicados, las investigaciones son muy largas. Aquí vemos, esto es cocaína pura, ellos lo que trabajan es la cocaína, viene de Colombia la cocaína, los dominicanos tienen contacto en Colombia y desde ahí le viene la cocaína. La cocaína tiene, lo habrán visto en multitud de ocasiones, multitud de formas. Muchas formas. Aquí viene como en vajillas, lo que llamamos cocamica. Bueno, viene en vajillas. Luego estas vajillas hay que tratarlas y de aquí nos sale cocaína. Esta es otra de las aprehensiones que se hizo. Aquí también ya hay algo de heroína. Todo esto es cocaína. Aquí es donde se le da un golpe importante, muy importante al grupo de la República Dominicana, porque es donde se cogen a los principales dirigentes, que era un tal Jesús y Ariel. Ariel era el que maneja todo el tema, que está aquí en Las Palmas, y Jesús también. A partir de aquí ya todo se viene abajo, ya va todo muy rápido y se va cogiendo más gente. Esto se hace en colaboración con los americanos, con Inmigración y Frontera de Estados Unidos, y esto es un dato curioso, porque se ve poco. Esto es gel, pero es cocaína en gel. Ellos piensan, y no están muy desencaminados, que la cocaína en gel, de hecho la mandaban en una especie de almohada, como si fuera una almohada, una almohadilla, una historia de ese tipo, lo mandaban en un paquete normal. Nosotros lo que hicimos fue una entrega controlada, que es uno de los sistemas que hay para la lucha contra la droga, la entrega controlada, y nos encontramos con esto, que la verdad es que se había visto poco, sabíamos que existía, pero aquí no lo habíamos cogido nunca. Esto parece ser que da ciertas dificultades a los rayos X. Si vienen maletas o algo de ese tipo, da ciertas dificultades porque es líquido. Da ciertas dificultades. Y luego a partir de aquí, aquí esto es lo último que hacemos ya con Susú, y con esto ya, con Susú, con los dominicanos, y con esto quedan los dominicanos, que esto era un resto que quedaba ahí, estábamos esperando que nos llegara esto para detener a los dos que faltaban, y con esto Susú queda también completamente desarticulada. ¿Qué nos queda? Nos queda lo que estaba en Bélgica. La investigación que se desarrolla con la Policía Judicial belga. Bueno, aquí nos ocurre que nosotros, como os decía, vamos detectando que nos vienen de Bélgica, y los belgas también están detectando que se está deteniendo gente. Nosotros hablamos con los belgas. ¿Cómo hablamos con los belgas? Bueno, nosotros tenemos la policía, Cuerpo Nacional de Policía, tiene el CICO, que el CICO no solo del Cuerpo Nacional de Policía, es de la Secretaría de Estado, ahí están todos los cuerpos. El CICO nos sirve como órgano de coordinación con otras policías, pero también tenemos un órgano propio en la Comisaría General de Policía Judicial. A través de esos órganos es a través de los que se hace la coordinación, y se hace muy rápida, hasta tal punto que teníamos policía belga aquí, en Las Palmas. Vinieron aquí dirigentes de la investigación, dos personas que dirigían la investigación, y estuvieron trabajando con nosotros. Nosotros les hablamos de cosas, de teléfonos, de personas, de motes, porque nosotros teníamos el mote de quién era el belga, teníamos más datos, pero no sabíamos su nombre. Luego al final resultó ser un tal Legros que la policía belga consiguió identificarlo plenamente. En marzo es cuando ya tiene preparada su operación y desarticula completamente la organización belga. La organización belga era muy fuerte, tremendamente fuerte, potente, movía muchísima heroína. De hecho, hasta el punto de que los belgas nos confirmaron que eran 200 kilos de heroína, creen que habían movido, y 50 de cocaína por toda Europa. Uno de sus enlaces era Canarias. Y este es el resumen final: 47 detenidos, de los cuales 43 están en prisión, ingresaron en prisión y a día de hoy siguen en prisión.
9 kilos de heroína, 10 de cocaína. El valor del mercado en la droga, de la droga incautada sería de 1.130.000 euros, según nuestros cálculos. La pistola que vimos antes, 18.000 euros en metálico, y luego pues se llevaron a cabo 14 registros domiciliarios, unos aquí en Las Palmas, otros en Alcalá de Henares y algunos en Madrid. En principio esto es el resumen de lo que es la operación Trébol, que como decía al principio parte toda de aquí. Este es todo, y los 200 kilogramos de heroína en Bélgica. En todos estos temas de, por hablar un poco en voz alta, ¿no? Por pensar un poco en voz alta de cómo va todo esto, todo lo que es crimen organizado, sobre todo lo que es el mundo de la droga, que es crimen organizado, básicamente tenemos tres patas sobre las que se sostiene, que son las unidades especiales, como es la AUDICO, que es una unidad especial dedicada a estos temas, la colaboración con otras policías, si es solo en España, con nuestra propia, con el propio CNP o con otros cuerpos que puedan tocarlo, que para eso hay órganos de coordinación, como era la UTI que os informé antes, la Unidad de Tratamiento de la Información, o la colaboración internacional, que es una pieza clave. La colaboración internacional es fundamental para poder acabar con todos estos grupos. Y luego, por último, la información en sentido genérico y elaborada como inteligencia, que era lo que tenía la UTI y lo que tenemos en otros servicios en Madrid. Entonces, si les parece a ustedes, desde lo que era el principal importador y distribuidor, que está en Bélgica, hasta los grupos que distribuyen la heroína aquí, que son los grupos de nigerianos, que ya no son dirigentes, que son simples distribuidores. Pero también es verdad que la heroína se distribuye nada más llegar. O sea, 1 kilo de heroína llega y desaparece en 24 horas. En 24 horas ya está esparcida, ya está distribuida, ya no tenemos rastro de ella. Ahora vamos a trabajar otro mundo, que es la cocaína. Y otro tipo de operación diferente, en la que nos vamos a encontrar básicamente con importadores de peso, gente que la trae desde Colombia, y que nosotros hemos parado la investigación, porque es donde nos interesaba, en un nivel que puede llegar al mediano tráfico como mucho. No descendemos tan abajo, los cogemos antes, hacemos las detenciones mucho antes. Ya veréis que el organigrama no es tan amplio, y por lo que yo os voy a ir explicando, casi todos son dirigentes, jefes de algo, y manejan cantidades de droga importantes, para que los nigerianos, africanos y todo esto, sí, inmediatamente se la quitan de encima, por eso son muchos. Bueno, esto es la misma esquema que vimos antes, lo único que ahora lo hace el grupo segundo de cocaína. En algún lado salió, en algún medio de prensa o en la radio salió algo de que era el grupo primero. No, es el grupo segundo de cocaína el que hizo este trabajo. Se dedica al gran tráfico de cocaína, el segundo. Bueno, esto es en línea general lo que hemos dicho, lo que ya se ha hablado hasta ahora, lo que bien dijo el jefe superior. Cocaína que viene de Sudamérica, básicamente de Colombia y Venezuela. Hablamos de Colombia y Venezuela porque era un colombiano y un venezolano, los principales surtidores. Eso sí lo tenemos claro. Este podría ser el esquema, de nuevo nos encontramos con las caras tapadas y toda esta historia, pero bueno, esto es así porque es así. Esto es el esquema de los que hay en Madrid, y esto es Tenerife y Las Palmas. Vamos a ver, nosotros lo que hemos desarticulado venía todo a Canarias, y todo se consume en Canarias. En principio, salvo al final, que podremos hacer algunas elucubraciones acerca de la posible salida de droga de aquí. Aquí tenemos como cosas importantes Tatiana, llamada La Negra, una colombiana, que es la que es esta de aquí, que está en contacto directo con Colombia. Ella se rodea de una serie de gente, Andrés y algunos más, y aquí hay una persona importante, que es Luis el Viejo, lo vamos a llamar así, porque ellos también lo llaman así, el Viejo, que luego va a tener una importancia relevante en todo lo que se va a hacer en La Graciosa y lo que se hace en Canarias. En Canarias tenemos, tanto en Tenerife como Las Palmas, tenemos organización, que están desarticuladas, pero es la misma persona, es un colombiano, Milton, que tiene aquí en Tenerife, que ahora estaba afincado en Lanzarote, a Elías, que es su hombre de confianza, es el hombre que mueve droga, el hombre que compra, que lleva, que trae. Y aquí tiene a un colombiano que está rodeado de varios más, pero a este se le detuvo muy pronto. Y luego aquí hay otro que es Freddy, que era su contacto, el contacto de Milton también con Madrid.
En principio nos quedamos con este esquema. Madrid surte a Tenerife y a Las Palmas, pero a través de la misma persona, de Milton. Milton trabajó en una época con Freddy, Freddy también tenía algo que ver, y como piezas clave, Tatiana es la que mueve el tema. Detrás de Tatiana llevábamos nosotros tiempo y algunas otras unidades policiales también. Lo que pasa es que al final, como tenemos relaciones entre nosotros, nos quedamos nosotros porque éramos los que teníamos más peso en la carga de la prueba con ella, o sea que nos podíamos cogerla mejor. Entonces ya pasamos a las intervenciones realizadas para que se hagan una idea y no alargarnos demasiado. En el 2010 se hace la primera incautación en el aeropuerto de Los Rodeos. Se hizo en Tenerife. Esta se ha trabajado tanto en Tenerife como en Las Palmas, porque entraban por los dos lados. La cocaína se mueve mucho y entran ya 22 kilos. ¿Cuál es el modus operandi? Doble printer. ¿El doble printer qué? Pues que a una maleta se adjudica a un viajero que él no lo sabe, y luego cuando esa maleta llega aquí, alguien de la organización la coge. El viajero no tiene ni idea de que facturó una segunda maleta, nunca lo sabe. La organización se encarga de recogerla y ya está. Lo puede hacer tanto aquí como en Barajas como en cualquier otro lado. De hecho, no es la primera vez que se les pierde una maleta y estamos todos buscando la maleta durante un tiempo hasta que aparece. Es el doble printer. En cocaína hay multitud de modus operandi, pero claro, cada vez que la policía detecta algo, detecta un sistema, ellos lo cambian. Esto es así. Esta es la maleta en cuestión y esto era toda la cocaína que traían. Cocaína suele mover bastante. Esto es diciembre del 2010, si nos fijamos. Luego saltamos a noviembre del 2011. Tuvimos un año casi la investigación que no nos daba resultado. La continuamos por la perseverancia de los investigadores, que estaban convencidos de que estábamos hablando de grandes cantidades de cocaína. En este ínterin, que aquí no sale reflejado, se detiene a lo que mencionó el jefe superior, se detiene en Como, en Italia. Nosotros hablamos con la policía italiana y se detiene a un colombiano, llamémosle Álvaro, con 500.000 euros. Esto hace que la organización se resienta. La organización nuestra, lo que estamos hablando, los de Madrid, se resienten porque pierden 500.000 euros. Entonces eso les impide adquirir droga. ¿Qué ocurre? Que entonces arriesgan más en Madrid. Arriesgan en Madrid y por una incautación de 334 gramos se hace una operación en Madrid y conseguimos detener a Tatiana y a todos los que estaban a su alrededor. Son 500 gramos nada más. Se supone que alguien que está trayendo directamente desde Colombia lo íbamos a coger con mucho más. 500 gramos es suficiente de cocaína. Se le coge y se le quita del medio. ¿Esto qué hace? Todo esto provoca, claro, que desde noviembre del 2011, esta la droga se le incautó hasta enero del 2012 y toda la época que había pasado anterior, está la organización bastante parada. Y ahí sube Milton, el nuestro, el que teníamos aquí en Canarias, sube a sustituir a los demás. Entonces él es el que empieza a tener los contactos directos con Colombia. ¿Todo eso a qué nos lleva? Pues bueno, esto nos empieza a llevar ya que se empiezan a realizarse incautaciones directas aquí en Tenerife. Aquí en Canarias tenemos 600 gramos de cocaína. Vuelven otra vez con los correos humanos o mulas, otros 600 de gramos de cocaína, interior de botes de suplementos deportivos. Esto fue una operación que la estuvimos siguiendo desde aquí, porque la descubrimos aquí, estuvimos trabajando con ella y se estaba esperando que trajeran bastante más. Esto, como verán, son unos palés, que todo esto eran complementos deportivos, pero luego al final resultó que solo traían en uno, traían muy poquito. Era bueno, era nuevo, era una cosa que hasta ahora no lo habían utilizado, pero bueno, no se atrevieron a meter más y solo metieron eso. Bien, nosotros seguimos con la operación hasta que ya en abril del 2012 nos llega ya la operación grande, la operación que prácticamente culmina toda esta historia, que es la incautación de La Graciosa, de los 18 fardos y los 400 kilos de cocaína. Bien, esta operación sí merece que le dediquemos unos minutitos más. La operación de La Graciosa a nosotros nos llevó desde el principio. Aquí viene el que yo decía que queda en la península sin coger, que es Luis el Viejo, con el cual tenían amistad. Y es el Viejo, junto con un hombre de confianza de Milton, concretamente con su conductor, con Tomás, los que se van a La Graciosa. Primero van a Lanzarote y de Lanzarote van a La Graciosa. Nosotros estamos con ellos desde el principio. Estamos entre 3 y 4 días en La Graciosa, porque el problema que tienen ellos es que no encontraban dónde estaba la droga. Estaba en La Graciosa, pero no sabían dónde. Ni sabían la cantidad. Ellos no lo sabían.
Ellos no lo sabían, Milton sí lo sabía, pero Milton en esa época estaba en Tenerife. Milton se mueve mucho entre Las Palmas y Tenerife. Milton sí lo sabía. Entonces, en vista de que no lo encuentra, habla con Elías, que es una persona de su confianza, es el tinerfeño que yo les dije, que figura en el organigrama de Tenerife, pero luego vive en Lanzarote, que se desplaza por la noche, la última noche, se desplaza a La Graciosa. Y es el que le indica el sitio exacto donde está. Como nosotros tenemos allí nuestros hombres, que llevaban allí ya varios días, camuflados en un sitio, en otro, los tenían bajo vigilancia, es cuando ya se procede, ellos empiezan a desenterrar la droga, la desentierran toda, y entonces cuando vemos la cantidad que tienen, ellos también la ven, ellos viven cierta euforia, porque no esperaban una cantidad tan grande, 400 kilos de cocaína es un dineral, y a partir de ahí es cuando se producen las aprehensiones de La Graciosa. Es una operación completamente nuestra, del CNP, que estuvo desde el principio hasta el final. Esto es la gracia. Esto es curioso, con esto es con lo que ellos marcaban dónde estaba enterrada la droga. Solo con una botella de cerveza. Nada más, boca abajo. Pero no la encontraban. Les dijeron el sitio, pero no eran capaces de encontrarla. A partir de ahí, esto es lo que se ve, esta es la zona vista un poco a distancia, y esto ya de noche. La noche que se sacaron los fardos, que son esos fardos que tienen ustedes ahí debajo, lo que pasa es que ahí ya están presentados, cuando se van sacando los fardos. Esto es el hueco que queda, el hueco es profundo, estaba tapado con unas lonas, y esta es la foto como tal de la droga. En principio es muy novedoso porque no hasta ahora en tierra como almacén, porque esto se entiende que era un almacén, no se había encontrado esa cantidad. Se cogió hace 2 meses en Galicia, se cogieron 500 kilos, pero eran que acababan de entrar, iban hacia una gasolinera y en la gasolinera les cogimos nosotros también, el CNP. Una cantidad tan grande en los últimos años no se ha cogido. Entre otras cosas porque desde hace 5 años aproximadamente, aquellas capturas que se hacían de barcos, que venían con 500, con 1000 y pico kilos, esto ya ha quedado en desuso. Y los que se utilizan, pues está claro que llegan hasta el final porque no los cogemos. Pero también es verdad que se cogen muchos en origen, porque el tema de los barcos se trabaja mucho en origen. Y eso no es ningún secreto, están varios países, está la DEA, están los británicos, hay muchos que están trabajando eso en origen. Esta es la droga, la foto como tal de la droga, esta es los paquetes de droga, aquí ven logos, el de Lacoste, el Rey León, el del Toro, el de 100, estas manchas verdes son para probar que es droga, no tiene más historia. Los logos, en su momento, era como si fuera una marca del cártel que las hacía, que era como una referencia de su calidad, de la calidad de la droga. Creemos desde hace años que esto ya no es así, porque esto al final lo que también nos llevaba a la policía es a llegar al cártel que lo hacía. Entonces ya no lo hacen así, ahora ponen muchos logos y te desorientan. Ellos no quieren ya que se sepan los cárteles. En su época sí, porque los cárteles gozaban de cierta impunidad, estaban por Colombia como Pedro por su casa, hoy en día ya no están como Pedro por su casa, de hecho los grandes capos de la droga están continuamente, se esconden, se quitan del medio, saben que se les persigue, entonces es difícil. Pensamos que no, desde hace tiempo que todo esto no nos indica nada, aparte que esto significaría pues que están aquí, pues bueno, que hemos cogido pues de 10 organizaciones o de 12 cárteles diferentes. Esto no tiene ningún sentido. Los ponen por ponerlos y sin más. Más para servirnos de desorientación que de otra cosa. Y ya como resumen, nos vamos al final. Las unidades actuantes, que han sido la UDICO de Las Palmas, Estupefacientes de Arrecife, que colaboró con nosotros en la última detención, en la de La Graciosa, y trabajó con nosotros allí, la UDICO Provincial de Madrid y la Policía Italiana, provinciales de Como, que actuó muy rápido y cogió al tal Álvaro que es un colombiano que se ha vuelto a Colombia, sabemos que está en Colombia de nuevo. Y este es el resumen de los resultados obtenidos. Aquí son 400 y pico kilos, 425 kilos, es una cantidad de dosis desmesurada, altísima, 7 millones de dosis puestas en el mercado, esto es una barbaridad. 70.666.560 euros, o sea, de ahí la euforia de ellos cuando lo encontraron, si consiguen vender esto. Les cogimos ahí porque a partir de ahí las ventas ya serían de 5, de 10, de 15 kilos y por partes de gente como Elías, como Luis el Viejo, gente que ya está muy metida en el mundillo y que tiene contacto. Con 5 kilos de droga hay que tener dinero y hay que estar bien metido en el mundo de la droga y poderle dar salida rápida a esos 5 kilos de droga.
ellos ya hubieran vendido a ese nivel. Y entonces por eso paramos ahí. Esta es una operación diferente de la otra, es más corta desde la cabeza hasta el final, desde que empieza hasta que acaba, pero se para la droga ahí y se coge la droga. En el otro caso llegamos hasta los propios vendedores. Y con esto acabamos también el tema de Nando.